Bienvenidos con un nuevo contenido en mi canal. En el día de hoy, como lo prometido es deuda, hoy le traímos la segunda parte de las integrales complejas, del tema de las integrales complejas. El cual abarca el subtema teorema de los residuos. El cual está dado en el dominio de la siguiente función. La integral de un contorno cerrado en C de la función z por el diferencial de z va a ser igual a 2pi por i por el residuo de la singularidad de la función z. Este teorema establece la relación entre el valor de la integral de línea cerrada de una función analítica y de la sumatoria de los residuos en el punto singular dentro de una curva cerrada. Esta parte singular, a la que podemos llamar también singularidad, es un concepto en el cual le vamos a dar más detalle. Y vamos a realizar un ejemplo para entender que en esta parte es que debemos de tener pendiente para aplicar en funcionamiento el teorema de los residuos. Definimos la singularidad en el dominio de las funciones complejas como el punto donde la matriz no está definida o no es continua. Ejemplo, supongamos que tenemos un dominio D, que abarca todo esto. Y dentro del dominio tenemos una curva. Una curva en C. Esta función se puede comprender su funcionamiento y podemos entenderla porque es una función analítica. No tiene ningún tipo de problema. Ahora, supongamos que tenemos una singularidad aquí, una aquí, otra aquí y otra aquí, la cual llamaremos z1, z2, z3 hasta z(n). Bien, al estar estas singularidades no permite comprender el comportamiento de la función, ya que no es continua. No podemos saber qué sucede cuando la abordemos. Entonces, lo que implica el funcionamiento del teorema de los residuos es que, en teoría, debemos de aislar cada singularidad dentro de una pequeña curva cerrada. Bien, como ya aislamos todas las singularidades, entonces ahora sí podemos aplicar el teorema de los residuos. Y así lo vamos a comprender el funcionamiento de esta integral dentro de una curva cerrada. Cada singularidad nos va a dar un residuo, que es el que vamos a usar en la fórmula que vimos anteriormente, lo cual vamos a hacer ahora mismo en un ejemplo práctico. Bien, ahora procederemos con el ejemplo analítico. Ejemplo, el cual se expresa de la siguiente manera. La integral cerrada de la curva C de 1 entre z al cuadrado más 4z más 3 por el diferencial de z. En esta integral podemos ver que podemos factorizar el denominador. Entonces tenemos que la integral cerrada de la curva en C de 1 entre z más 1 y z más 3. Esto es porque 1 por 3 es 3 y 1 más 3 es 4. Bien, como podemos observar, aquí tenemos dos singularidades que representan a z, el cuales son
Si despejamos a z de este lado, tenemos z igual a menos 1 y z igual a menos 3. Menos 3. Esto se debe a que si reemplazamos a z menos 1 aquí, nos da 1 más menos 1 más 1 es igual a 0. Y 0 por esto es igual a 0. Entonces eso nos queda una indeterminación. Por lo tanto, no se puede comprender de manera analítica lo que sucede en esta integral. Entonces, lo que hacemos es buscamos los residuos de estas dos partes que representan a z-1 y a z-3 y ahí aplicamos el teorema de los residuos, que nos va a ayudar a comprender cómo se comporta esta integral aplicando este método. Entonces, para buscar estos residuos ahora, hay muchísimos métodos. Uno de ellos puede ser la serie de Laurent, puede ser los límites por definición del teorema de los residuos, pero por mayor entendimiento y por comodidad vamos a usar las fracciones parciales. Entonces, comenzamos. Entonces, por fracciones parciales, tenemos que 1 entre z más 1 por z más 3. Entonces, eso va a ser igual a dividir los dos denominadores en dos partes. Entonces tenemos que a entre z más 1 más b entre z más 3. Entonces ahora multiplicamos el denominador para cancelarlo aquí. Entonces tenemos que multiplicando por z más 1, z más 3. Entonces ahora efectuamos la multiplicación. Entonces tenemos que 1 por z más 1, z más 3, entre z más 1, z más 3 es igual a por z más 1, z más 3 entre z más 1 más b por z más 1 por z más 3 entre z más 3. Entonces tachamos los términos semejantes que son estos, el z más 1 con el z más 1 y z más 3 con z más 3. Entonces borrando aquí, esto debemos mantenerlo pendiente. Entonces, agrupando tenemos 1 va a ser igual a por z más 3 más b por z más 1. Bien, ahora realizamos la multiplicación. Entonces tenemos a por z es igual a z más a por 3 es igual a 3a. Más b por z es igual a bz y b por 1 es igual a b más b. Entonces ahora vamos a agrupar los términos semejantes y las variables independientes. Queda de esta forma. Entonces z va a ser igual a a más b igual a 0. Y los términos independientes 3a más b igual a 1. Voy a borrar esta parte aquí. Entonces nos queda este sencillo sistema de ecuaciones que podemos resolverlo de la manera en que queramos. Entonces podemos escribirlo y hacerlo de esta manera, multiplicando por menos 1 en la primera ecuación. Tenemos la primera ecuación, la segunda ecuación. Entonces multiplicando por menos 1
todo esto se hace negativo, entonces el b se va con el b y tenemos que menos 1 más 3a son 2a. 0 más 1 es igual a 1. Entonces obtenemos que a va a ser igual a 1/2. Entonces a A vamos a poner aquí como los residuos. Residuos. Entonces A va a ser igual a 1/2. Ya tenemos 1. Entonces, como podemos observar, podemos reemplazarlo en la primera ecuación. Sustituyendo en ecuación 1, tenemos que A más B es igual a 0. Entonces reemplazamos a A, que es 1/2 más B, es igual a 0. Entonces tenemos que B es igual a menos 1/2. Y ahí tenemos nuestro segundo residuo. Voy a ponerlo de este lado. B es igual a menos 1/2. Entonces, esos son los residuos obtenidos mediante las singularidades. Entonces ahora sí podemos emplear el teorema de los residuos, el cual haremos en breve. Voy a borrar un poco aquí. Entonces, empleando teorema de residuos, el cual va a ser igual, como ya los hemos definido, como la integral cerrada en C de la función z por el diferencial de z va a ser igual a 2pi por los residuos. Entonces, sustituyendo por lo que tenemos, entonces tenemos que la integral cerrada del contorno C de 1 entre z más 1 por z más 3 por el diferencial de z va a ser igual a 2pi por el residuo de f de z como menos 1 más el residuo de f de z como menos 3, que son nuestras singularidades. Entonces, sustituyendo por los residuos de cada una de las singularidades, tenemos que va a ser igual a 2pi por 1/2 menos 1/2. Entonces, obtenemos que 2pi por 1/2 menos 1/2 es igual a 0. Y 0 por 2pi es igual a 0, siendo este el resultado de nuestra integral cerrada. Bien, recapitulamos lo que vimos en este ejercicio. Fue el comportamiento de una integral cerrada cuando tienes funciones discontinuas o no definidas. Entonces, en ese momento es donde se aplica el teorema de los residuos. Para ese momento, nosotros identificar cuáles son las singularidades y aislarlas y trabajarlas individualmente para comprender el resultado de la ecuación. Muchísimas gracias por ver este video, gracias por dedicarme algo de su tiempo. Es un honor y un placer para mí que ustedes hayan seguido mi contenido sobre las integrales complejas, en el cual abordamos principalmente en el primer video sobre las integrales complejas y en esta sobre el funcionamiento del teorema de los residuos. Muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga. Bye.